Hola, yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Incluscine. Hoy voy a hablar sobre una película de Hollywood y estoy haciendo este recorrido por este tipo de películas al principio porque es para tener una base en la cual poder hablar de películas más actuales y que se puedan entender las referencias que puedan darse, pero más que nada porque es una manera también de, de empezar a encontrar este tipo de películas de la manera en la que también se empezaron a dar a conocer en, en Hollywood y en la mayor parte de los países que hace este tipo de películas. Además, creo que hoy voy a hablar de una de las películas más conocidas. Pero antes les quiero recordar que me pueden seguir en Instagram en @cerogram, que esa es mi cuenta personal, y si no en la cuenta del podcast, que es @obsesine. Entonces ahora sí les digo, seguramente si se suscriben al podcast a través de Spotify o cualquier otra aplicación que utilicen para escuchar el podcast, cada vez que aparezca un nuevo episodio se van a enterar y van a ver en la portada de qué se trata, así que ya saben de qué estoy hablando, que es Secreto en la Montaña, el nombre original de Brokeback Mountain. Esta es una película dirigida por Ang Lee, un director asiático. Pero bueno, esta película obviamente que es una historia muy diferente a la que se puede llegar a encontrar en la filmografía de este director. Es una película del 2005, es una coproducción entre Estados Unidos y Canadá. Mi categoría, yo diría que es una película de domingo, porque es agradable de ver, pero como digo, es eso y nada más. Si bien acá lo que más importa son las actuaciones de los protagonistas, que son Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, pero aún así creo que es tranquila, es una película de domingo, una película de compañía, así le suelo decir yo. Actualmente está disponible tanto en HBO como en Movistar Play, así que en cualquiera de las dos plataformas la pueden encontrar. Les comento la sinopsis y como siempre saben que después de la señal de la alerta spoiler voy a hablar con más libertad sobre la película. La sinopsis dice que esta es una historia de una prohibida y secreta relación entre dos cowboys y sus vidas a lo largo de los años, y eso es exactamente la película. Así que bueno, si no viste la película todavía, como yo, que yo la vi ahora para el podcast por primera vez, tenía el prejuicio de, de pensar, qué sé yo, de que era una película sobrevalorada. Así que le di la oportunidad y ahora, después de la alerta, comento qué me pareció. Ahora sí, que ya vimos la película, podemos hablar con más tranquilidad. De este lado del podcast no vamos a contar sobre de qué se trata la película, porque evidentemente para poder escuchar el podcast ya tendrías que haberla visto. Y tampoco te voy a explicar de qué se trata ni, ni explicarte el final, porque no es una película difícil de entender y tampoco es lo que yo pretendo con el podcast, sino quiero reconocer ciertos temas y puntos que se hacen notables en la película para ver en qué encaja dentro de el contexto LGBT e inclusivo, como para considerar a esta película como dentro de este podcast, de lo que se trata este podcast. Es la historia, como dije más temprano, entre dos cowboys, son Ennis y Jack,
jovencitos, y vemos cómo va evolucionando este vínculo. Lo que a mí me gusta del principio de la película es que no intenta presentarnos a los personajes como son, porque eso lo vamos a ver a lo largo de toda la película y queda muy claro. Directamente la película empieza con ellos dos cruzándose por primera vez porque están buscando trabajo y viven en Wyoming, si no me equivoco, que es está ambientada entre los años 60 al principio de la historia, donde sabemos y sobreentendemos que era un momento histórico donde una historia como esta era algo muy complejo. Es decir, esto sí queda bastante evidente durante toda la película, de que está súper oculto el hecho de que estas personas todavía no puedan entender qué les pasa, y que son conscientes de que al vivir algo así la sociedad no los va a aceptar. E incluso en un momento Denise cuenta que él a los 9 años vio cómo mataron a un hombre por el simple hecho de que él vivía con otro hombre. Evidentemente pueden haber visto algo más o simplemente por el prejuicio, pero por el hecho de que él vivía con otro hombre, lo ataron del pene y lo arrastraron hasta desgarrarlo. Así lo mataron, y en esa época eso quedaba impune y estaba súper naturalizado, y él, criado así, se acostumbró a pensar que su vida tenía que ser de cierta forma, porque es como la construcción social se hace, y en la vida del campo es crecer, buscar un trabajo, casarte, tener hijos y mantener a la familia. Y ese es el tipo de vida que tenés en ese tipo de ciudades en esa época. No podías pensar en otra fórmula, hasta que la vida te sorprende con cosas que son inevitables de sentir. Es lo que le pasa a estos chicos cuando en su trabajo lo que tenían que hacer era cuidar las ovejas de un hombre en esta montaña que se llama Brokeback, y pasan mucho tiempo juntos, se hacen amigos porque, bueno, tienen que hacerse de comer, tienen que lavarse la ropa, tienen que dormir ahí. Es la única compañía humana que tienen, porque tienen los caballos y las miles de ovejas. Y se establece una amistad. Así que comienza a existir un vínculo. El tema pasa cuando se ve que hay un poder que es mucho más fuerte que ellos y que está dentro de ellos, que no le vamos a poner nombre, pero ya sabemos de qué estoy hablando, que también sabemos que apenas se den las circunstancias, en cualquier momento va a existir una conexión entre ellos, mucho más allá de lo que se podrían imaginar. Y esto pasa en una noche de frío en la que comparten la carpa. Por parte de Jack fue como más espontáneo, porque él se arriesgó. O sea, él podría haber pensado, bueno, el otro me puede matar, pero yo me voy a arriesgar porque es lo que siento en este momento y porque tal vez acceda, porque sé yo, porque no le queda otra. Se arriesgó. Y tenemos esta escena bastante rara, y digo rara porque es como que sea todo demasiado rápido, y de repente es porque como que se estaban resistiendo a esas ganas y de repente dijeron listo, ya fue, acá nos damos con todo. Y no necesitamos saber si era la primera vez de cada uno ni nada, no hace falta. Sabemos que entre ellos pasa algo y es ese momento lo que importa. Y desde ese momento empiezan a dejarse llevar por lo que sienten, con cada vez más intensidad,
porque ellos creen que están solos ahí. Lamentablemente los ve su jefe y no hace mucho al respecto más que echarlos un tiempo después, pero este es el principio de una relación súper intermitente, porque los dos viven en este universo donde, digo universo por lo mismo, por el lugar y la época en la que no pueden ser ellos mismos, no pueden expresar tampoco lo que sienten de manera pública, aunque tampoco es obligatorio, pero no pueden vivir con libertad su vínculo. Es una complicación porque de acuerdo a las expectativas que ellos tienen que cumplir con sus familias, ambos se casan, ambos tienen hijos. En el caso de Ennis tiene 2 nenas, en el caso de Jack tiene un nene, y se van a ir cruzando, se mandan cartas y se acuerdan a juntarse a pescar. Con respecto a la construcción social del hombre macho y que tiene que mantener a la familia, él también, si quiere, se puede ir unos días a pescar con un amigo, a emborracharse, y la mujer no tiene que decir nada. Entonces esta era como cierta libertad que le daba a ambos, aunque en ningún momento Ennis se le cruzó por la cabeza de que su mujer, Alma, se daría cuenta y que al principio no hace nada al respecto porque es mujer, pero obviamente que entre ellos no existe amor, sino entre Ennis y Jack. Así que bueno, empiezan las complicaciones que los separan y los unen y los vuelven a dividir. Y este es el problema, que el conflicto más grande que tienen durante toda su historia, el hecho de no poder estar juntos como ellos quieren, ni siquiera cuando Jack se lo propone a Ennis, porque no siente que exista la posibilidad de que ellos puedan ser felices juntos. No lo puede ni siquiera imaginar, no se atreve, es que es muy complicado, es un riesgo demasiado grande. Y sí, obviamente que si alguien ama lo haría, pero él también tiene que pensar por sus hijas, y por eso es tan complicado. Ya eran en un momento bastante avanzado de sus vidas también. Tengo un par de anotaciones con respecto a cosas que me interesa hacer hincapié. Por ejemplo, en los pensamientos de Ennis, en sus observaciones con respecto a cómo ve la vida. Al otro día de después de haber tenido su primer encuentro sexual juntos, le dice Ennis: yo no soy marica, y Jack dice: yo tampoco, haciendo referencia a como que una cosa es coger con un hombre y otra cosa es ser marica. Como que la sociedad en ese momento entendía que el hecho de ser marica, supongo que le dicen porque lo dicen en inglés queer, se refiere al hecho de ser amanerado, supongo, y decir no, yo soy hombre, yo soy macho, ya te la puse, pero yo soy macho. Como que una cosa explica la otra, cuando no aclares que oscurece. O sea, no hace falta, nadie te pidió que lo digas, pero se entiende por qué lo dice porque incluso le dijo: esto es un hecho aislado que no va a volver a pasar, pero pasó de nuevo, y es porque es algo más fuerte que ustedes, algo más fuerte que sus palabras, es algo que no podían evitar. Bueno, y otra cosa que dice Ennis mucho tiempo después, dice: si esta cosa nos agarra de nuevo. En ningún momento dice esto que sentimos los dos o el amor que nos tenemos
No, obviamente que no lo va a decir. Es esta cosa que nos agarra, si nos agarra de nuevo, porque ni siquiera sabe qué es lo que es. Él no sabe qué es lo que es y tampoco quiere saber. Él simplemente cuando está con Jack se deja llevar. Pero él vive su vida eh, como si fuera un caballo libre. Simplemente que ese caballo está guardado en un sendero. No, él puede correr todo lo que él quiera, pero no va a poder ser libre por completo jamás, porque esas limitaciones se las ponía primero, bueno, las tuvo de parte de la sociedad y del pensamiento que existía en ese tiempo, sino también por las responsabilidades que él tuvo que asumir después por algunas decisiones que tomó. Aún así, en ningún momento tenemos conversaciones cursi y ese tipo de cosas. Por eso yo no la podría clasificar como una película romántica. Tampoco digo que no sea una historia de amor. Yo diría que es una historia de de atracción física y espiritual entre dos hombres. Pero, y no lo digo como que sea algo malo, simplemente digo que no es una película de género romántico. Eso no lo es. Pero sí tiene ciertas bajadas de líneas cuando entendemos que porque se llama así la película, y eso lo hace como un poco más interesante. Cómo se puede manifestar un amor de manera cinematográfica sin tener que ser predecible, sino con un guión sólido. Y es el hecho de que cuando están discutiendo en uno de los últimos años, Jack enojado le dice a Ennis, Brokeback Mountain es lo que tenemos, eso es todo lo que tenemos y lo único que vamos a tener, porque su historia la vivieron ahí y nada más que ahí, y es como que la montaña es testigo y es el único recuerdo que pueden llevarse ellos de esa historia que vivieron. Por eso mismo, bueno, lo digo por esto es que se llama así la película, y por algo que sucede después, porque si bien ellos también sufrieron mucho para poder estar juntos cada vez que tenían que verse juntos, porque no podían estar juntos, los vimos a los dos sufrir, los vimos a los dos con el corazón roto por el hecho mismo de no poder vivir sus vidas, y también por el final terrible y súper dramático que en un primer momento no lo esperamos, y es de que sabemos que no van a poder vivir juntos nunca, ni aunque se animaran, porque después de haber pasado un tiempo y que Ennis se había distanciado de todo el mundo, cuando quiere tomar contacto de nuevo con Jack, se entera que Jack falleció. Y ahí se viene el mundo abajo para Ennis, porque primero que no se lo esperaba, porque pensando, bueno, no vamos a volver a juntar. Es como que en ningún momento se puso a pensar si realmente podía disfrutar su vida y ser feliz con alguien, porque tal vez fue feliz, pero cuando estuvo con él nada más y de una manera bastante acotada. Y cuando, bueno, visita a los padres de Jack, le cuentan que él, en realidad primero lo dijo la esposa de Jack, que él quería que sus cenizas las tiraran en la montaña, y ahí terminamos de entender que sí, realmente él lo amaba y que su momento más feliz de su vida fue ahí con Ennis. Y eso lo hace más interesante, porque no es que le dejó una carta diciéndole que lo quería y que iban a vivir una vida felices juntos, o que imaginaran cómo hubiera sido la vida juntos. No,
la historia entre ellos dos la vimos y la entendimos. No necesitábamos que se volviera sobreentendida con algo así tan sutil y a su vez tan bastante bien elaborado. Impacta y a su vez alegra poder encontrarse con guiones así interesantes que con algo tan simple te asegure de un vínculo que no necesitó tampoco de conversaciones obvias. Así que yo quería destacar estas partes de la película, más allá de todo lo que les pasa y de las actuaciones, que bueno, las actuaciones las podemos ver y son excelentes actores. Bueno, y Heath Ledger lo era, que en paz descanse, pero no podemos dudar de que era un muy buen actor. Y Jake Gyllenhaal lo sigue demostrando. Más allá de eso, es una película que vale la pena ver porque te hace pensar en muchas cosas que tal vez no te pones a pensar y que decís, hoy en día vivimos en otra época en la que tal vez podemos permitirnos disfrutar de ciertas cosas que no nos animamos por miedo a lo que digan los demás. Sí, se entiende, por supuesto que se entiende la gente que nos anima, pero de a poquito, si te vas animando, tal vez puedas encontrar la forma de permitirte ser feliz. Y más aún si por lo menos demostrarlo, por lo menos demostrarte a vos mismo y demostrarle a la otra persona, si tenés a esa persona a quien querés decir lo que sentís. Vivimos en una época muy diferente en la que tenemos más posibilidades. Ver este tipo de historias te hace pensar ese tipo de cosas. Lo vemos en dos reflexiones. Una en Jack, cuando está por comer con su familia y están los suegros ahí y la madre le dice al nene que apague el televisor porque van a comer. Lo apaga y el padre de ella, o sea el suegro de Jack, prende el televisor y dice no, él tiene que ver fútbol porque así él se va a hacer hombre. Y esto lo hizo reaccionar a Jack, porque si bien puso una excusa, que no estuvo mal tampoco, porque tal vez puede haber tenido razón también, pero él se puso a pensar si realmente él quiere darle una vida a su hijo, como con la posibilidad que tiene él de hacer un cambio. Yo no pude ser feliz porque a mí no me lo permitieron, por la forma en que me criaron, porque yo tengo que hacerle lo mismo a mi hijo cuando yo tengo la posibilidad de permitirle a él que sea como él quiera ser. Entonces él se enoja, apaga el televisor, pone la excusa de que bueno, que la mujer estuvo cocinando 3 horas, entonces tiene que hacer lo que ella dice y comer y que después vea televisión, no porque el hombre quiera meterse en la vida de ellos. Dice, es mi casa, es mi hijo y si no te gusta te vas. Y estuvo perfecto, porque es una manera que él tiene de darle un poco de libertad a su hijo, de por lo menos que él pueda elegir qué cosas quiere en su vida. Y la otra reflexión es la de la de Ennis, cuando su hija va a contarle que se va a casar con Víctor, creo que era, no me acuerdo el nombre, Kurt. Y él siempre estuvo evitando sus manifestaciones emocionales con respecto a las personas a su alrededor. Entonces él siempre tenía la excusa de que tenía que trabajar, que tenía que irse para otro lado porque tenía que viajar para trabajar. Y él la ve que a su hija viene y que lo quiere y le dice, me voy a casar, yo lo amo y te quiero tener a vos ahí en el casamiento. Y él dice, bueno, ¿sabes qué? Ya, ¿qué puede ser? ¿Qué más me puede pasar? O sea, yo ya tuve mi oportunidad, le voy a dar la oportunidad a mi hija de que sea feliz. Así que sí, bueno, si ella quiere que yo esté en el casamiento, yo voy a hacer que busquen a otro
vaquero y yo voy a estar en el casamiento de mi hija. Es como entender que él también puede permitirle a ella que pueda tener un buen recuerdo de su padre y que también pueda ser feliz y que él pueda disfrutar de eso, porque él no pudo. Y bueno, y al final ya lo vemos, que él realmente no pudo superarlo y no lo va a superar, el hecho de haber perdido al amor de su vida. Y con esto cerramos. No dudo en decir que es una película de domingo, pero eso no quiere decir que sea una mala película. Realmente es una película que ayuda a pensar en muchas cosas y está bueno que podamos hablar de esto a pesar de todo. Bueno, les vuelvo a recordar que me pueden seguir en Instagram en @0gram, es mi cuenta personal, y si no en @obsesine, que es la cuenta del podcast. Esto fue un nuevo capítulo de Inclusine y nos escuchamos en la próxima.